Ok. Tenemos a 3 personas en el waiting room, yo creo que ya. Hola, bienvenidas, bienvenidos. Muchas gracias por acompañarnos. Ok, empezaremos mientras que las personas nos van acompañando. Les doy otra vez la bienvenida. Muchísimas gracias por compartir su tarde con nosotras, con nosotros. Mi nombre es Jimena Escalante, yo soy la coordinadora de narrativas estratégicas de Alianza Américas. Es un gran placer poder ser la moderadora de la conversación de hoy. Tenemos a 4 personas en nuestro panel que van a cultivar la conversación, pero nuestro objetivo es que este evento sea muy colaborativo. Si pueden, les invitamos a encender su cámara y compartir sus pensamientos en voz alta para que podamos escuchar más sobre su experiencia. También le damos la bienvenida a sus preguntas, ya sea a través del chat o pueden levantar la mano para hacerlas en voz alta. Quizás hayan notado que el evento no está en formato de webinar y es por esa misma razón. Nosotros queremos que sea una conversación súper dinámica en lugar de que las personas panelistas simplemente les estén hablando a la audiencia. Me da muchísimo gusto ver a tantas personas unirse a la reunión. Les invito a compartir su nombre, la organización de la que nos acompaña, y desde dónde nos llama en el chat. También contamos con interpretación, aunque la conversación va a ser predominantemente en inglés, perdón, en español, hay interpretación a inglés, entonces puede habilitar esa función en la parte derecha de su pantalla de Zoom. Solo les pedimos que cuando hagan sus aportes, que hablen lentos para que también nuestros intérpretes puedan ir traduciendo todo lo que van diciendo. Y con eso me gustaría agradecerle a nuestros intérpretes por su apoyo el día de hoy. La conversación de hoy va a ser sobre el Foro Mundial de Migración y Desarrollo que se dio a cabo en Ginebra, en Suiza, el mes pasado. Las personas panelistas, incluyéndome a mí, tuvimos la oportunidad de participar este año y compartiremos nuestra experiencia y las lecciones más importantes que aprendimos de participar. Yo formé parte de la delegación de Alianza Américas junto con Elena Olea, que es la subdirectora de programas de Alianza, y 2 miembros de nuestra junta directiva que también son líderes en organizaciones que forman parte de nuestra red. Una de ellas es Yarelis Méndez Zamora, líder de campañas digitales en la Coalición de Inmigrantes de Florida, FLIC por sus siglas en inglés, y Carolina Ortiz, directora ejecutiva asociada de Copal en Minnesota. También nos acompaña Vinicio Sandoval, director ejecutivo del Grupo de Monitoreo Independiente de El Salvador y la Red Regional de Organizaciones Civiles para las Migraciones. Muchísimas gracias de nuevo por unirse a la conversación. Si no me pudo escuchar al principio, estaba comentando que no va a ser en formato webinar, como se pueden dar cuenta. Queremos que esta sea una conversación colaborativa, así que durante el transcurso del evento les invitamos a prender su cámara y dar sus aportes en voz alta, abriendo sus micrófonos. Ahorita voy a invitar a Elena a iniciar la conversación compartiendo con nosotras y nosotros el contexto y también el propósito del Foro Global sobre Migración. Elena, ¿gustas empezar la conversación? Bueno, pues buenas tardes, buenos días, donde quiera que estén. Me da mucho gusto ver a muchas personas que están aquí reunidas que participaron en el foro. Así que la animo a que se vayan sumando justamente también a esto. Como decíamos que es una conversación, esas voces de personas que también participaron o que tienen inquietud o que participaron hace mucho tiempo, como en esta modalidad que hemos querido establecer. Bueno, el Foro Mundial de Migración y Desarrollo tiene una característica que yo creo que lo hace un espacio excepcional y es que lo que se busca es el encuentro y la conversación por la conversación. No hay un documento final. Muchas de las reuniones internacionales terminan con una declaración de principios, con un documento que concluye el espacio y muchas veces eso hace justamente que haya muchas negociaciones. Todo el mundo viene con una agenda, con unos mínimos, unas expectativas mínimas y a veces también con una línea muy clara de elementos que no son aceptables en la conversación. Lo positivo del Foro Mundial de Migración y Desarrollo es eso,
que es un espacio para encontrarse y para tener esas conversaciones. Y yo creo que eso lo hace un espacio muy rico. Es un espacio en el cual participan originalmente delegaciones de estados, participaban organizaciones de la sociedad civil y también del sector privado. Posteriormente se fueron sumando otros dos actores a esa conversación que yo creo que le da como otro elemento interesante. De una parte, las autoridades locales a través de los mecanismos de alcaldes, y esto es muy interesante porque finalmente las autoridades locales están en la primera línea y se han ido asociando y organizando para tratar de participar en estos espacios de incidencia global. Y otro mecanismo que entró, que tiene características también especiales, es el mecanismo de la niñez y la juventud. Y este mecanismo de la niñez y la juventud es también muy interesante porque participan personas menores de 30 años o de 31 años que pueden estar participando en organizaciones internacionales, pueden estar trabajando para gobiernos, pueden hacer parte de la sociedad civil. Pero lo que los aglutina es esta visión y esta mirada desde la juventud. Regularmente el Foro Mundial tiene una temática eh, que espera tratar, una serie de temas que el país anfitrión, que se llama como el presidente o el coordinador del foro, ha resuelto como Estado que estos son los temas que espera que se discutan en el foro y en general se tiene una mecánica de espacios de mesas redondas. La idea es que haya a veces varias discusiones al mismo tiempo. Y discusiones, entonces se privilegian todo tipo de metodologías que a veces es gracioso como amplían los nombres, mesas de café, mesas de té, mesa redonda, todas las metodologías que los metodólogos se han inventado en las mesas con eso, con la idea que los participantes nos sentamos en una mesa y ahí descubrimos que estamos sentados con representantes de los sectores que describí y a partir de unas preguntas guías se genera una discusión. Y muchas veces ese puede ser el comienzo de una conversación de seguimiento, muchas veces es un primer encuentro para seguir posteriormente. En eso, en la idea que sean muchas conversaciones, espacios de intercambio, espacios para encontrar aliados, espacios para encontrar oportunidades. Y eso es lo que yo creo que hace del Foro Mundial de Migración y Desarrollo un espacio único. Yo agregaría una cosa solamente y es que además del evento principal, hay una serie de lo que se llaman eventos paralelos que suelen haber en estas conferencias internacionales que regularmente aprovechan horarios al comienzo del día, al almuerzo y al final de la tarde. Y en este caso era necesario hacer una postulación conjunta que involucrara diferentes sectores. Entonces habían eventos coorganizados por representaciones de gobiernos, representaciones de la sociedad civil, por ejemplo, y también agencias de Naciones Unidas. Eso les imprimía como otro tipo de discusión. Y quiero meter la última cuña, y es que eh, Alianza Américas junto con Migrant Forum Asia se animó a organizar un evento paralelo en una universidad, en el Geneva Graduate Institute, que quedaba muy cerca del centro de convenciones que se llamó el Grassroots Forum for Migration Governance. Me disculpan que haga la traducción al inglés, pero yo diría algo así como que es el foro de las organizaciones de base en torno a la gobernanza de la migración. Y la idea justamente fue generar espacios para que pudiesen haber más encuentros de parte de las organizaciones participantes, pero que también estaban abiertos a cualquier otro actor que estaba participando en el foro, que también tenían temáticas. Y esos fueron espacios que nos permitieron profundizar las conversaciones y tener más espacios de intercambio de los que desafortunadamente esperábamos tener en el contexto del foro. Gracias. Muchísimas gracias, Elena. Y a las personas que acaban de ingresar, les doy la bienvenida. Como estábamos comentando al principio, tenemos el evento de formato reunión para que esta pueda ser una conversación entre todas y todos. Como compartió Elena al principio, el valor de estas conversaciones es la misma conversación, el poder
intercambiar ideas, ver en dónde podemos posiblemente hasta colaborar en nuestro trabajo. Así que si están disponibles para poder prender su cámara, les invitamos y también le invitamos a compartir su nombre y su organización y de dónde nos acompaña en el chat. Me gustaría invitar a una de nuestras panelistas, ya sea Yarelis o Carolina, y también a Vinicio, para que nos compartan sobre su experiencia participando en el foro, las cosas que aprendieron, que han estado reflexionando ahora que ya pasó un mes. ¿Hay alguien que gustaría iniciar? Bueno, yo puedo iniciar. Muchas gracias, Jimena, y gracias a Alianza Américas por organizar esta conversación. Me gusta mucho el formato, hablando de metodologías. Me gusta mucho la idea de poder tener la oportunidad de conversar y de opinar. Yo creo que justo eso, creo que es lo que primero que a pesar que era mi primera experiencia presencial en este foro y iba representando obviamente a GEMIES, que es donde yo trabajo, sino también iba representando a la Red Regional de Organizaciones Civiles para las Migraciones, que es una red que involucra a casi 100 organizaciones de 11 países en América, desde Canadá hasta Panamá. Y la idea para nosotros es para nosotros esta invitación era muy importante porque a pesar que durante la pandemia sí mandamos un informe en el 2020 con insumos de la región en el tema de movilidad humana y algunas preocupaciones que teníamos con respecto a la pandemia, sobre todo, este, participar presencialmente en un espacio tan amplio como bien lo ha descrito Elena, era una experiencia nueva. Entonces, yo puedo resaltar esa diversidad que Elena ya mencionó de actores es sumamente interesante. No siempre tenés la oportunidad de estar en un espacio en donde tantas visiones se conjuntan, está la posibilidad de estar en la misma mesa, platicando, conversando, exponiendo propuestas, pero también preocupaciones, conociendo algunas alternativas que están utilizando en alguna parte del mundo. Y creo que es el segundo elemento que yo resaltaría, la magnitud del evento. Nosotros como ROCOM en la red, en este espacio de los 11 países, tenemos un diálogo permanente con los gobiernos de esos 11 países, pero son dinámicas, digamos, ni siquiera es todo el continente americano, estamos hablando de como dos partes del continente americano, Centroamérica, un poquito del Caribe y Norteamérica, pero en el Foro Global de Migración tener la magnitud global, conocer la experiencia de Asia, de África, de Europa, y cómo eso se traduce de repente en lo que nos está pasando también acá, de este lado del mundo. También hubo espacio de conversar con algunas organizaciones que tienen el trabajo en los países en donde nosotros recibimos corazón migrante en tránsito o en destino, ¿no? Entonces, eso también creó alguna sinergia que creo yo y esperamos poderla continuar en el fortalecimiento. Y un tercer elemento que yo resaltaría para luego pues, seguir platicando en lo que mis compañeras y la gente que nos acompaña puedan opinar, creo que resaltaría que el Foro Global de Migración, a pesar que al inicio sí nos costó muchísimo ver como cuál era la gran potencialidad en comparación a lo que ahora tenemos del Pacto Global de Migración, sí creo que significa un elemento adicional en la discusión. El Pacto Global todavía no deja de ser un espacio muy formalizado, muy distante dentro de la dinámica y creo que el foro ya pasó esa etapa y creo que ahora está en una dinámica en donde podemos potenciarlo más. Definitivamente, como digo, fue nuestra primera vez, pero sí, aparentemente hubo una disminución de esa participación en comparación a otros espacios. Nosotros lo vimos, no lo sentimos tanto el impacto, pero obviamente la gente que ha participado por muchos años de este esfuerzo sí fue notoria, ¿no? Y sin embargo, para nosotros había una oportunidad de conversar. Por supuesto, había mucho trabajo en pasillos, entre la discusión y la mesa, entrando y saliendo. Hubo mucha limitación, por ejemplo, en algunos espacios
por diferentes razones, por la traducción, por el espacio físico, por el perfil de en algunos espacios de diálogo que no fueron tan abiertos. Sin embargo, creo que trabajando previamente eh, y llevando una visión de proceso, no pensando en que esa reunión del Foro Global de una semana, dos, es el evento o la meta a llegar, si tú lo llevas como parte de tu proceso de diálogo, de incidencia, y que lo llevas en una lógica de trabajo de traerlo al territorio y aprovechar el encuentro y el intercambio, creo que es muy positivo. Entonces creo que para el siguiente, y la buena noticia es que viene para acá, ¿no? O sea, el próximo evento es en Colombia. Entonces yo creo que tenemos un buen momento para estar conversando esto, las potencialidades, las debilidades, las barreras, los retos, las buenas prácticas, para que el evento en Colombia el próximo año tengamos logremos superar algunas de estas cosas y tener mejores resultados. Muchísimas gracias, Vinicio, por compartir sus pensamientos iniciales sobre su experiencia, más que nada que esta fue su primera vez participando en el Foro Global. También fue mi primera vez participando y como comentó Elena al principio, habían varias temáticas y para mí, para el trabajo que yo hago en específico en Alianza Américas, yo trabajo en el cambio de narrativas. El tema de la narrativa fue un tema bastante común que se estuvo presente, la verdad, en todas las conversaciones en las que yo fui parte, y con mucho gusto, mientras que se desarrolla la conversación, puedo seguir compartiendo de lo que aprendí, las nuevas narrativas a las que me expuso participar en el foro. Pero tenemos también a dos panelistas que están muy involucradas en la abogacía del bienestar de sus comunidades. Yarelis, que trabaja para la Coalición de Inmigrantes de Florida, y también a Carolina, que trabaja para Copal en Minnesota. Compañeras, ¿gustan compartir esto sobre su experiencia participando en el foro y cómo es más que nada relevante para sus comunidades también? A ver, Jimena, te sigo la corriente. Entonces, buenas tardes a todos. Mi nombre es Yarelis. Yo trabajo con la Coalición de Inmigrantes de la Florida y para mí también fue mi primera vez en un espacio así global donde pudimos ver, ¿verdad?, todas las interactuaciones de los diferentes mecanismos y ver, número uno, lo valioso que son los espacios que nosotros mismos creamos como una contestación cuando nosotros estamos viendo que ciertos espacios están siendo achicados, ¿verdad? Ver que no hay miedo a retar esos espacios. Lo valioso que también es tener diferentes caucuses y aún ahí también tener el espacio para ser crítico acerca de cuáles son las voces que no están ahí, ¿verdad? Y bueno, algo que yo también he estado pensando y reflexionando en es la pregunta que hizo una persona en el GFMG, ¿verdad? Que era, ¿quién tiene la responsabilidad cuando los derechos de un migrante son atacados? ¿Será el país de origen, el país de tránsito, el país de destino? Entonces, todas esas conversaciones donde uno de verdad puede centrarse en eso fue algo eh, bien emocionante y bien impactante. Las historias que las personas estaban compartiendo, ¿verdad? Que esto no solamente era un foro donde estábamos hablando acerca de los números, pero sino también que hubo ese otro espacio donde las historias de las personas fueron contadas y fueron centradas. Muchísimas gracias, Yarelis. Sí, yo agradezco mucho haber tenido la oportunidad de ir en una delegación contigo porque creo que tú hiciste un excelente trabajo en traer la perspectiva de género a cada conversación en la que estábamos. Nos dimos cuenta que una narrativa muy común que se estaba desarrollando durante los 3 días del foro es que la necesidad de proteger a las mujeres y los niños, o las mujeres y las familias.
pero rara vez se hablaba de las mujeres como personas individuales y más allá de eso, a personas no binarias, a personas trans. Y creo que por eso es súper importante que la invitación a estos espacios se extienda a personas en la sociedad civil para poder resaltar pues las faltas de experiencia en muchas de estas conversaciones. Entonces agradezco pues tu liderazgo en ese tema y en esos espacios. También invito a mi compañera Carolina, que también tuvo una presencia súper significante, más que nada en las conversaciones relacionadas con el clima, ya que también tuvo la oportunidad de participar en COP. Entonces, Carolina, ¿gustas compartirnos un poquito sobre tu experiencia? Sí, gracias, Jimena. Bueno, para mí también fue la primera vez, pero honestamente para mí esta oportunidad fue, y lo he compartido con algunos de ustedes, una oportunidad de mucho privilegio y también de mucha responsabilidad, especialmente yo que crecí indocumentada aquí en los Estados Unidos, el poder tener ese acceso a ir a este tipo de conversaciones globales, de traer mi experiencia, pero también de personas em, con experiencias similares aquí en Minnesota, fue algo muy, como les digo, de mucho privilegio y mucha responsabilidad. Antes de irnos a esta delegación, Copal es una organización de membresía. Entonces, en estos últimos años hemos podido conectar con más de 40,000 personas en el estado de Minnesota y de ese grupo de 40,000 personas tenemos grupos pequeños que son los comités. Em, Tuve la oportunidad de hablar con el comité que estamos liderando, que se enfoca en la migración y la justicia ambiental. Y con ellos pudimos discutir, bueno, si vamos a ir, ¿qué vamos a traer a la mesa? ¿Qué queremos compartir? ¿Qué preguntas tenemos del foro? ¿Cómo es que vamos a representar a las personas que son miembros de Copal? Entonces, tuve la oportunidad de juntarme con ellos y hablar de eso. Al estar allá también me estaban mandando mensajes, oye, ¿cómo vas? ¿Qué está pasando? ¿Era como no lo imaginábamos o es diferente? Y pues al regresar otra vez otra conversación de cómo te fue, cuáles son los siguientes pasos, qué podemos hacer aquí en Minnesota, qué estamos tal vez ya haciendo que podemos llevar a esos espacios globales. Entonces, para mí personalmente, pues es también algo que es continuo, que seguimos hablando, platicando localmente para ver cuál es el próximo paso y no solamente quedarnos en, fue una experiencia que participamos una vez y ya, sino que ahora qué vamos a hacer o qué podemos hacer. Muchísimas gracias, Carolina. Sí, en el tema de pues la justicia climática y en relación de la migración, yo comparto que algunas de las lecciones, la lección más grande que yo creo que me llevé de esas conversaciones es, creo que había mucho enfoque en cómo la migración puede ser una solución o una estrategia para adaptarnos como a un green transition, que creo que traduce a una transición verde. Yo aprecié mucho, de nuevo, como les comenté, que este tema de la narrativa, que habían muchas personas que prestaban atención en, ok, pensamos que esta es una narrativa que posiblemente es positiva, pero hay que pensar un poquito más en qué mensajes estamos transmitiendo con este tipo de mensaje. Entonces, con esa narrativa de que la migración puede ser una estrategia pues eficaz para adaptarnos a una transición verde. Debemos de tener cuidado de que, por ejemplo, ese diálogo no reemplace soluciones reales para abordar la crisis climática. No solo se trata de adaptación, pero también, y tampoco se trata de dejar en el olvido los países de donde las personas están viniendo. Porque también debemos de hablar del derecho de regresar, de poder regresar, de poder permanecer, y también pues que tampoco debe de ser el enfoque a darle la bienvenida a las personas migrantes por lo que pueden aportar con su labor, con su trabajo, con sus habilidades. También ese tipo de narrativa llega a limitar, por ejemplo, llega a excluir a las personas que tienen discapacidades o personas mayores. Entonces, yo aprecié muchísimo, pues más que nada la participación de la sociedad civil, que tenía mucho como esa perspectiva de, ok, hay que tener cuidado en a dónde se está dirigiendo la conversación. Am,
También tú, Carolina, me habías comentado de un espacio en donde participaste, en donde había un gran enfoque, por ejemplo, en la cuestión de remesas y como muchas veces nos enfocamos en los beneficios de las remesas, cómo ayudan a las economías de los países de origen, pero muchas veces nos olvidamos que detrás de esas remesas hay una persona remitente. Entonces, esas son algunas de las cosas que más que nada yo me llevé en cuestión de la narrativa. Pero como comenté, ahorita que ya tuvimos la oportunidad de todos los panelistas y yo como la moderadora de compartir un poquito, no sé si hay alguien en la audiencia que guste compartir también. Veo que reconozco algunos nombres del mismo foro que estuvieron ahí en asistencia. ¿Hay alguien que gustaría compartir sobre su experiencia? Pueden abrir su micrófono y compartir sus pensamientos con nosotras y nosotros. Quizás en lo que se anima a alguien a comentar o a escribirnos, yo resaltaría ya en visión de aprendizaje, es que, y quizás todos los que estamos acá, todas las que estamos acá como organizaciones defensoras y defensores, creo que tenemos una oportunidad en este espacio. Por ejemplo, estos eventos que mencionó Elena, o lo que mencionamos en algunos como ejemplos de conversaciones, de espacios paralelos. Creo que, y eso se pueden organizar, cualquiera de nosotros puede organizarlo, o sea, puede, o sea, participar, lanzar como hay un espacio de convocatoria para organizaciones que quieran como proponer alguna mesa de discusión. Nosotros participamos en una de migrantes desaparecidos, que lo organizamos como ROCOM, como Fundación Pro Justicia y Alianza Américas, y fue muy interesante. Hubo participación de muchos estados, con los estados que tenemos procesos también complejos, ¿no? O sea, que no participan de repente dentro de la búsqueda o que no hacen el trabajo que deben realizar de acuerdo a normativas, de acuerdo a políticas públicas. Hay acuerdos en algunos casos y no lo hacen. Entonces, de repente encontrarnos ahí, sentarnos, platicar transparentemente las cosas como son, es una gran oportunidad. De repente no logramos esos espacios cuando vamos a lo nacional, ¿no? Entonces yo resaltaría esa oportunidad que tenemos y que todavía estamos en tiempo. Acabamos de terminar estamos todavía en tiempo de ir pensando, irnos comunicando entre nosotras, nosotros, para ver si podemos aprovechar el siguiente foro en esta lógica. O sea, cómo empujar nuestros temas cuando de repente están entrampados en nuestros territorios. Estamos en una región en donde hay un gran retroceso, lo mencionaba Jimena, hay un gran retroceso, perdón, en los espacios de diálogo e intercambio. Ya no es tan fácil sentarse con un gobierno a platicar ciertos temas. Estamos con gobiernos muy represivos, muy distante de un diálogo o de una conversación amplia y propositiva. Entonces creo que hay que aprovechar estos pocos espacios que todavía tenemos y que de repente, por la visión que les comentaba hace un rato, se están también limitando, ¿no? Porque obviamente esas visiones gubernamentales se trascienden a estos espacios internacionales, pero creo que todavía tenemos oportunidades, ¿no? Entonces yo creo que resaltaría ese elemento, que tenemos tiempo para irnos pensando, buscando y empujar algunas de las cosas que estamos trabajando y cómo llevarlas desde los territorios hasta lo internacional. Sí, yo creo que eso que tú dices, Vinicio, es muy importante y por eso es crítico también quienes conforman las delegaciones de los respectivos estados. Un aspecto que era desafiante esta vez es que por ser una conversación que estaba teniendo lugar en Ginebra, muchos estados no enviaron una delegación, porque ya tienen una misión en Ginebra, porque además se discuten temas vinculados con derechos humanos y migración, entonces muchas misiones tienen dentro de su equipo una persona responsable de trabajar el tema migración, que ya tiene un conocimiento, que está familiarizada con la agenda del país y que podía hacer un buen papel dentro del foro. Pero eso es desafortunado porque es muy positivo el intercambio cuando viajan personas de la capital.
Cuando viajan, la delegación la componen también personas de la agencia gubernamental responsable de la política migratoria. Cuando vienen personas de las autoridades laborales que tienen una responsabilidad de velar, por ejemplo, por los derechos de los trabajadores migratorios. Eso le da otros elementos a la participación. Y eso es lo que yo creo que en esta vez fue desafortunado, así como los cupos que tú mencionabas, yo recordaba para los que nos estuvieron en Quito, Ecuador, la participación de la sociedad civil era realmente robusta. Estamos hablando de más de 300 personas de la sociedad civil participando. Y esta vez los cupos se redujeron a 120 personas, que es realmente un número muy inferior. Por supuesto, el costo de participar en Quito no es el costo de participar en Ginebra, y eso también tiene implicaciones en términos de la capacidad de financiar y apoyar. Pero yo creo que ese es un elemento fundamental que lleva, hablando de la preparación, que esto tiene que empezar mucho tiempo antes. Nosotros empezamos a tratar de indagar con él Departamento de Estado y el Departamento de Seguridad Nacional en Estados Unidos, quienes iban a conformar esa delegación. Y el gobierno, por ejemplo, se demoró mucho en definir quién iba a participar. Y fue muy desafortunado que en el mes de diciembre había sido también en Ginebra el Foro Mundial de los Refugiados, que es el espacio que se reúne a discutir cómo está avanzando la implementación del Pacto Mundial sobre Refugiados. Pero dado que podían ser las mismas personas y unas de esas personas ya iban a haber viajado a Ginebra en noviembre, eso sin duda tuvo un impacto de quienes conformaron las delegaciones en enero. Y yo creo que eso es otro elemento que es fundamental, es además de cómo se prepara la misma delegación de la sociedad civil, cómo tratar de empezar esos intercambios. Y yo creo que también hay que hacer algo de trabajo con los estados, con el sector privado, con otros actores que creamos que sean críticos, con las mismas ciudades. Hay que interesar a los alcaldes sobre las oportunidades que puede haber en este foro, sobre lo valioso que es enviar a un funcionario que tenga interés y que esté trabajando este tema. Hubo panelistas muy interesantes, por ejemplo, como una persona que era ella misma migrante, un migrante boliviano en Brasil, que trabajaba en la ciudad de Sao Paulo en la integración de las personas migrantes. Y son ese tipo de participaciones las que enriquecen mucho el foro, y uno puede aprender de la experiencia que está ocurriendo en un lugar para replicar en otro. Entonces yo creo que tal vez una lección que muchas personas que hemos participado hemos hablado es la importancia de no pensar en el foro cerca de cuando está ocurriendo, sino realmente de empezar a trabajar con cierto tiempo, definiendo cuál es la agenda, qué temas son los que se quieren impulsar, cómo pensar y planificar eventos paralelos, cómo ir invitando a esos otros actores a sumarse, y cómo también ir interesando a las ciudades, a los estados, al sector privado, a los mismos jóvenes, incluso a nuestras organizaciones, que se vinculen a ese espacio de los jóvenes para tratar de enriquecer y aprovechar las oportunidades que nos da este espacio, que no es que sea maravilloso, pero yo me quedo mucho con esta cuota de optimismo, Vinicio, que tú traes a la conversación, ¿no? Que creo que Yarelis y Carolina también encarnan de todo lo positivo que hay, y que tenemos que tomar lo positivo de las oportunidades que tenemos. Es que realmente no tenemos otra. Y yo creo, porque estoy leyendo aquí, Jimena, un texto de Ana que Ujú. dice sobre las narrativas. Sí, analizar y reflexionar las narrativas es clave, y fue también el arranque del encuentro de la Red de Naciones Unidas sobre Migración. Fíjense que con el tema de narrativas, y lo hemos conversado mucho en este lado del mundo, que hemos evidenciado que no combatirlas nos pasa factura, en el sentido que muchas narrativas se vuelven prácticas cuando no las combatimos. Por ejemplo, estamos ahorita frente a muchas acciones en Panamá, en Colombia, con respecto al Darién, que por muchos años fueron como las narrativas, ¿no? De la gente pasando por la selva del Darién, y etcétera, etcétera. Pero ahora estamos hablando de ataques como el gobierno de Panamá dice que los migrantes eh, están destruyendo la selva del Darién y por eso contribuyendo al cambio climático en Panamá,
O sea, estás hablando de cosas, unas cosas que de verdad uno dice, Dios mío, se las creen, pero sí se las creen. O sea, y son discursos gubernamentales potentes. Entonces, creo, y luego vienen acciones sobre esas cosas, ¿no? Y ustedes habrán visto muchas de esas acciones. De repente pelotas gigantes en el agua con púas para que los migrantes no pasen. O sea, cosas de repente que te asustan, pero empezaron con narrativas. Yo creo que es importantísimo hacer un contradiscurso con todo lo que está pasando en el mundo y con todo lo que estamos oyendo, eh, con posiciones gubernamentales desde el ejecutivo de los gobiernos, hablando en contra de poblaciones migrantes. Sí tenemos que hacer mucho trabajo todavía en esa parte. Y continuando con el tema de las narrativas, como comenté anteriormente, esta fue mi primera vez asistiendo al foro y participando en un espacio global. También fue la primera vez que tuve la oportunidad de sentarme en la misma mesa, literalmente, que diplomados, personas del sector privado. Pero creo que la oportunidad también de escuchar de parte de la sociedad civil, de parte de todo el mundo, me hizo darme cuenta de que hay muchísimas soluciones a algunos de los problemas más grandes relacionados con la migración. Y muchas veces me preguntaba si tenemos estas soluciones innovadoras que estamos compartiendo, ¿por qué no podemos implementarlas? ¿Por qué seguimos con los mismos problemas? Y pues seguía pensando, bueno, aunque mínimo que sea en el contexto de Estados Unidos, muchas veces la migración se usa como una herramienta política, ¿no? Entonces muchas veces se usa para promover esa narrativa que está bastante arraigada como en el miedo de la persona extranjera que van a venir y se van a llevar trabajos, etcétera. Entonces, todas mis reflexiones regresaban a la importancia de la narrativa para poder crear sociedades más acogedoras, que le den la bienvenida a las poblaciones migrantes, no solo aquí en Estados Unidos, pero escuché muchos de los mismos patrones alrededor de todo el mundo. Am, Sé que Vinicio, Elena y yo hemos platicado mucho. Carolina, Yarelis, ¿hay cositas que gustan compartir sobre su experiencia? Ujú. Justo lo que acabas de mencionar, Jimena, me recuerda cuando estuvimos en conversaciones, y eso pasa a nivel local, nacional, global, es lo que vi, pero como que las personas que están ahí se lavan las manos diciendo, bueno, es que yo no, yo solamente puedo hacer esto, o yo tengo capacidad de hacer esto, pero no puedo empujar al otro departamento, o viceversa. Y parte de lo que he estado tratando yo de pensar es cómo prepararnos mejor a cuando nos dan ese tipo de respuesta, especialmente para el próximo foro, cómo tal vez podemos tener una estrategia de decir, no, sí, ustedes tienen poder, sí lo tienen la responsabilidad en esto. Y no sé, creo que es algo que todavía no sé si alguien tenga la respuesta, pero es algo que sí he estado procesando, cómo podemos asegurarnos de que están en esos espacios, la responsabilidad enorme que también empujarlos a que sea un poquito diferente y solamente digan, no, pues es que se me limita más, pensar un poquito más creativo. Sí, muchas gracias, Carolina. Yo comparto esa experiencia también. Escuché muchas como justificaciones, por ejemplo, del sector empresarial, de que no hay mucho que podían hacer para ayudar a integrar a las personas migrantes porque estaban muy limitados por restricciones impuestas por el gobierno, por ejemplo, los tiempos de espera para obtener un permiso de trabajo. Pero reflexionando en el contexto de Estados Unidos, y bueno, en las economías que priorizan pues las ganancias. Las empresas tienen mucho poder para influir en los procesos gubernamentales, en los diplomáticos, y al mismo tiempo también escuché mucho de parte de los gobiernos que los recursos están limitados, les impiden implementar programas para integrar a personas migrantes. Y de nuevo mi reflexión, pues estando en Estados Unidos, es que pues
gastamos miles de dólares en detenciones, deportaciones, entonces el dinero lo hay, es solo que no se está invirtiendo en darle la bienvenida a las personas. Yarelis, ¿gustas compartir un poquito más sobre ese tema? Y definitivamente yo quiero hacerle eco a lo que estaba diciendo Carolina, ¿verdad? De cómo nosotros podemos prepararnos mejor. Eh, Elena estaba mencionando, ¿verdad? Que porque el foro esta vez fue en Ginebra, hay ciertas cosas de que fueron diferentes, ¿verdad? No fueron ciertos funcionarios, etcétera, pero cómo podemos nosotros eh, take advantage, ¿verdad? De que el próximo foro va a ser en Colombia y cómo nosotros también podemos combatir la narrativa que yo también estaba escuchando en varios lugares, que era que, oh, Latinoamérica tiene el modelo perfecto para poder, pues, address migration crises, ¿verdad? Porque nosotros sabemos que eso no es verdad, pero como también nosotros podemos hold people accountable, ¿verdad? Simplemente como podemos eh, cómo podemos seguir presionando, que no solamente sea una conversación, pero si fue una conversación que sea algo bien informal, ¿verdad? Pero cómo podemos continuar creando relaciones de ahí, creando oportunidades de ahí. Sí, exactamente. Y sé que, Vinicio, adelante. Vi que abrió su micrófono. Gracias. Sí, solo quería ampliar un poco sobre el tema de esta conversación. La verdad que cuando la estábamos platicando y hemos hecho otras similares con otros grupos, es que es una devolución. O sea, la verdad es que, como bien dice Elena, en esta ocasión fue mucho menor la participación de sociedad civil, pero en cierta forma, los que fuimos estamos representando a grupos. Nosotros, por ejemplo, éramos 3 de una red de casi 100 organizaciones. Entonces es bien complejo de repente cómo lograr tener una participación activa, pero también representativa. Entonces creo que allí tiene mucho sentido que estemos conversando ahora cómo son estos espacios, cuáles son sus potencialidades, sus debilidades, para ver cómo podemos realmente hacer más efectiva nuestra participación como sociedad civil, vaya quien vaya, ¿no? Entonces, la verdad es que sí sería muy importante para nosotros oírles a ustedes cómo lo piensan. O sea, la verdad es que es una visión muy corta de 3 personas, 4 personas que estuvimos, pero sí quisiéramos que el próximo año o cada evento o cada espacio internacional tuviera una dinámica efectiva con respecto a resultados para las poblaciones que atendemos, con las que estamos trabajando, nuestros beneficiarios de nuestro trabajo, si quisiéramos tener resultados, pues, ¿verdad? Entonces, este intercambio es vital para que podamos ir caminando en mejores prácticas con respecto a esta dinámica de intercambio y diálogo. Muchísimas gracias, Vinicio. Y veo la mano de mi colega, Zoraida, Yolanda Ávila. Bienvenida. Adelante. Gracias, Jimena. Quité mi cámara porque tengo una terrible conexión y me quedo atorada, así es que si se queda atorada mi imagen me dicen. Pero me gusta la conversación y a mí también me deja pensando en esta parte de cómo la preparación previa para la participación en estos espacios y como dice Vinicio, ¿no? Van en representación de una comunidad y cómo esta parte también se lleva a la representación de las voces, de las inquietudes, pero también yo he tenido la oportunidad de participar en otros espacios también globales y siempre queda esta parte de cómo esta información la bajamos a las comunidades, ¿no? Con quienes estamos trabajando. Porque se puede ver súper lejano, ¿no? Lo que está pasando en Ginebra o lo que pasa en los acuerdos globales, pero a final de cuentas son procesos participativos que tenemos que desmenuzar y bajar la información con las comunidades con quien trabajamos. Y quiero platicar rápidamente una anécdota que nosotros tuvimos cuando fue el foro global. Ay, se me fue ahorita el documento de migración. Se me fue ahorita, lo ¿Los mencionaste. acuerdos?
Unos Lo acuerdos. mencionó Elena hace un momento, las reuniones que se llevaron en Nueva York, Elena, Pacto Mundial sobre el, Migración. el Pacto Mundial sobre Migración. Y me acuerdo que en un día estábamos en una reunión con algunas compañeras y les estábamos explicando un poco qué era este documento y qué era lo que contenía y cómo podían de ese documento algunas cosas tomarlas para beneficio del trabajo que ellas estaban haciendo con las poblaciones, ¿no? Y fue muy interesante que una de ellas en una reunión con la municipalidad le dijo, es que el documento en el inciso tal dice esto, por tanto el municipio tiene que proteger, bla, bla, bla. Y son partes que ayudan a las personas a considerar estos espacios que tengan otra trascendencia y que abone y ayude un poco al trabajo también que las organizaciones están haciendo en terreno, ¿no? Entonces, nada más quería compartir y que estos espacios de conversación, de traer lo que se escuchó, los desafíos, pues ayudan para la planificación y seguimiento. Yo creo que lo que tú dices, Ori, es crítico y es, por ejemplo, si alguien participó de una autoridad local. Pongo un ejemplo, fueron de la municipalidad de Tlaxcala, México, a compartir como lo que ellos consideraban que eran buenas prácticas. Entonces, es bueno y ese es el comienzo de otra conversación de seguimiento. Usted estuvo ahí, ¿qué fue lo que encontró? ¿Qué es, no? ¿Qué aprendió? ¿Qué va, qué viene después de, no? Y yo creo que eso es absolutamente crítico. Pero para mí también hay una riqueza fundamental en los intercambios con pares. O sea, al día siguiente que terminó dentro de este espacio del Grassroots Forum, por ejemplo, tuvimos la oportunidad de aprender de una metodología que habían desarrollado unos aliados en España, unas organizaciones aliadas en España, en que están preguntándose cómo medir los avances en el Pacto Mundial de Migración trayendo las recomendaciones de los órganos de tratados. Y tener esa conversación y escuchar de ellos es absolutamente valioso. Que personas que están trabajando con programas de trabajadores migrantes temporales en Asia se puedan sentar en una mesa con Vinicio, con la ayuda de interpretación y poder intercambiar y ver qué es lo que está pasando en Asia, qué está pasando en Estados Unidos o en Canadá con los trabajadores centroamericanos. ¿Qué se puede hacer? ¿Cómo se puede desafiar eso? Es muy importante. Y otros temas como el de las deportaciones, por ejemplo, la detención, que son temas críticos, pero que a los estados los pone muy incómodos y que evitan. Entonces, tratar de forzar esas conversaciones es algo que también es muy importante y que nos permite estos espacios que yo creo que la tarea es cómo aprovechar y justamente nosotros ya teníamos una conversación con Vinicio para tratar de ver cómo reproducimos este espacio de la metodología invitando a otras organizaciones. O sea, cómo es, si aprendí algo de Yarelis allá, cómo trato de traer y que Yarelis comparta más con mis aliados, con mis círculos, lo que aprendimos allá. Entonces yo creo que ver esas potencialidades es lo que nos obliga también a preguntarnos cómo seguimos aprovechando y cómo seguimos compartiendo, que yo creo que es algo con lo cual coincidimos los cuatro en que volvimos con esa preocupación, que creo que la tienen otras personas que también están hoy aquí en el espacio. Muchísimas gracias. Creo que acabo de ver la manita, pero no sé si la quitó. Creo que vi el nombre de Edgardo. Sí, efectivamente. Buenas tardes o buenos días, no sé si hay de otros, de otro continente. Me parece sumamente, yo, bueno, en principio, no participé en el Foro Mundial, ¿verdad? Lo hice en dos versiones bastante anteriores y estoy totalmente de acuerdo con lo que ustedes han expresado. Es un espacio sumamente rico donde podemos intercambiar experiencias, conocimientos, piezas de aprendizaje y que podemos traer acá, como decía Elena, totalmente de acuerdo. Es un espacio también donde nos permiten también interactuar con representantes de los gobiernos y estoy también de acuerdo que muchas veces es más
factible encontrarnos en esos espacios que en nuestros propios países con quienes representan, lógicamente, la institucionalidad pública, ¿no? Aquí son un poquito más huraños y hurañas. Pero creo que hay un elemento interesante que tenemos que trascender, y ya ustedes lo han mencionado, y es que primero hay que prepararnos, hay que tener piezas concretas en las cuales queremos ubicar en la agenda en el próximo foro. No me presenté, mire, soy Edgardo Chévez, soy coordinador del OCDE, una organización que estamos trabajando también con el tema de migrantes, y también soy parte del bloque latinoamericano. Entonces, ¿cómo nos ponemos de acuerdo? ¿Cómo hay piezas concretas en las cuales queremos ubicar en la agenda ahí del foro? Lo otro es cómo nos articulamos con las diferentes redes. O sea, ¿cómo nos ponemos de acuerdo con llevar una única voz? Bueno, tal vez no una única voz, pero al menos las piezas en las cuales coincidimos y que podamos también ser más potentes en alzar la voz sobre esos elementos. Yo no creo que entre los diferentes sectores de sociedad civil tengamos divergencias o brechas tan fuertes, para nada, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nos ponemos de acuerdo un poco para que se escuche esa voz desde América Latina? Totalmente de acuerdo en conocer también qué hace en otras latitudes, pero digo, primero aquí en casa, primero en este espacio latinoamericano, ¿no? Cómo nos encontramos, cómo hacemos acciones conjuntas, cómo definimos una agenda, cuáles son los elementos que vamos a poner en la mesa, me parece sumamente importante. Y el otro elemento que aunque no todos participan y todas participan, es que sin duda el espacio de toma de decisiones son estos espacios que son convocados por Naciones Unidas. Entonces, ¿cómo llevar? Porque como no hay una memoria, no hay acuerdos, no, nada es vinculante, ¿verdad? Pero es una rica experiencia. ¿Cómo llevar esto a esos espacios, ¿verdad? Digo, los acuerdos, lo que al menos salió como con grandes conclusiones a esos espacios. Y aquí el tema de narrativa juega un papel muy importante, porque lo que hemos visto es que prácticamente ha sido notable la falta de inclusión de la perspectiva de género, por ejemplo, en el tema de cambio climático. Toda la mirada ecofeminista, por ejemplo, que se ha estado trabajando en esta ala latinoamericana, no aparece. Y no aparece ni en las conferencias de Naciones Unidas. La última conferencia de Dubái, por ejemplo, estuvo ausente. Hay otro elemento que de sociedad civil se ha estado proponiendo también en ese tema de cambio climático y tiene que ver con el tema de justicia climática. Entonces, ¿cómo esos elementos que surgen en estas conferencias también son traídos a la mesa? Y si son de interés, hombre, pues le apostamos y le apuntamos para que sea parte de esa agenda. Y lo último, porque en Dubái salió un elemento interesante, ¿no? Y es cómo paulatinamente se está abandonando el uso de los combustibles fósiles. Pero la grande crisis que tenemos por este lado es el poco acceso a las tecnologías alternativas. Y digo, poco acceso más que todo por lo caro que son las tecnologías, ¿verdad? O las ecotecnologías o las tecnologías alternativas. Entonces, a mí me parece que el diálogo este es pertinente, es oportuno, con bastante tiempo antes de la cita ¿dónde? No es en Ecuador, es en Colombia, antes de la cita de Colombia, y que podíamos llevar, digo, una posición desde sociedad civil muy vigorosa, muy potente, ¿verdad? En la medida que podamos establecer esas alianzas con otras organizaciones que estamos trabajando en el tema y que tenemos ese compromiso y que compartimos ese compromiso. Básicamente eso, colegas. Les felicito realmente por este conversatorio, que me parece bastante rico. Yo que no fui al evento, me doy cuenta de los avances que tuvieron, los temas que se trataron y un poco dónde les hubiese gustado que se mejorara, ¿verdad? Que eso es sumamente importante.
y que ese es el compromiso que se tiene para cuando nos toque por este lado del mundo desarrollar el foro. Muchísimas gracias, Edgardo, por sus aportes y compartir, pues, que sacó valor de esta conversación, porque esa fue nuestra intención. Sabemos que esos espacios, pues, pueden ser limitados a las personas que están participando, entonces es sumamente importante que nosotras compartamos lo que aprendimos y poder generar estas conversaciones más a nivel comunitario. Sabemos que aunque nuestros sectores son, pues, muy diferentes, también nuestros enfoques, estamos unidos por una solución colectiva. Viendo que tenemos 5 o 6 minutitos restantes del tiempo juntos y juntas, estaba viendo en el chat quién nos acompaña y me estaba dando cuenta que muchas de las personas de aquí representan a la sociedad civil y están apoyando activamente a las comunidades de personas inmigrantes. Entonces, me gustaría aprovechar pues el espacio que tenemos juntas, juntos, para que compartamos próximas acciones, eventos, esfuerzos que el resto de nosotros podamos apoyar. Yo puedo empezar a compartirles que este mismo jueves vamos a tener en la tercera parte de una serie de webinars que hemos estado liderando en colaboración con otras organizaciones en Chicago, sobre la llegada de personas migrantes a la ciudad, y cómo ha generado pues narrativas de división, y cómo podemos también usarlo como un modelo para hacer sociedades más acogedoras, que le demos la bienvenida a las personas recién llegadas. Entonces, le comparto el enlace para registrarse y con eso también le invito a otras personas, no tienen que ser parte del panel ni nada, compartir acciones o eventos que gustarían que apoyemos. Daniela, veo que tienes la mano levantada, ¿gustarías aportar algo? Sí, tenemos un comentario de Edgar Enrique. ¿Tenía algo que aportar? Ay, sí, disculpe, muchas gracias, Dani. Sí, Edgar Enrique, adelante. Muy buenas tardes. La verdad es que ha sido un placer escucharlos, cada uno desde el contexto en que están viviendo el tema migratorio. Yo soy venezolano, me encuentro en Cali, Colombia. Conformo una organización que he logrado legalizar y trabajar aquí con organismos internacionales como OIM y ACNUR en el tema migratorio, en el tema de regularización y orientación a la población migrante venezolana. Y ahora orientando nuevos migrantes, porque pues tenemos una ola de migrantes que están viniendo desde Ecuador y Perú hacia Colombia. Quería decirles que el espacio me parece perfecto. Espero que puedan estar presentes en Colombia y yo poder participar también estando aquí en mi propio país, que lo tengo como mío porque pues, ya son 8 años que tengo viviendo acá y uno va asimilando que la cultura, el entorno y la querencia por la tierra que lo ha cogido a uno como propio. Pero estamos viviendo en el tema de narrativas varios problemas, porque pues tenemos varios liderazgos centroamericanos que no están viendo el contexto de la migración venezolana como lo que ha ocurrido, como la realidad que hemos vivido, sino que lo están viendo como en contextos climáticos y están tratando de introducir otras historias y otras narrativas para el desplazamiento humano, que ya va por 7.7 millones de venezolanos que estamos por todo el mundo. Colombia tiene ya 2 años que no regulariza a la población migrante. Es una olla de presión que tiende a reventar por el Darién, porque el migrante no consigue oportunidades acá en Colombia y decide partir a otros países, aún a riesgo de su vida, porque no encuentra oportunidades de regularización acá. Estamos teniendo también problemas en el tema de la condición de refugiado. Aquí ya están empezando a negar de forma masiva la condición de refugiado y tratando de enviar migrantes de vuelta a nuestro país de origen. Es un peligro que estamos corriendo
acá en Colombia en ese sentido. Y bueno, gracias por el espacio, por escucharme, porque sé que lo que estoy compartiendo con ustedes va a ser dirigido a otros espacios donde podamos tener unas conversaciones más amplias en cuanto a estos temas que están ocurriendo aquí desde Colombia. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Edgar Enrique. Creo que sus aportes brindan un buen punto de cierre, como viendo más allá el próximo año en el foro de Colombia. Y definitivamente esperamos tener más oportunidades de tener estas conversaciones para llegar con una presencia fuerte a ese espacio. Así que muchas gracias por participar en esta conversación. Nos queda Yo un quizás minutito. solo quiero Adelante. reforzar algo que decía Edgardo con respecto a encontrarnos más entre las diferentes expresiones de sociedad civil. Totalmente de acuerdo. El bloque latinoamericano estuvo muy presente también en las actividades del Foro Global de Migración. Compartimos varias de las actividades con ellos. Y yo creo que así hay muchas otras redes, la red jesuitas y muchas redes con respecto a género, a niñez, a la protección. Yo creo que sí debemos intencionarnos más. Y creo que también vale la pena mencionarles que varios de los que estamos acá estamos en un esfuerzo, que el Foro Global de Migración y Desarrollo fue el primer evento internacional de este año, pero este año hay varios eventos similares, más limitados con respecto a los temas, pero que también vale la pena como postarles. Viene el Pacto Global de Migración, viene Cartagena más 40, viene vienen como 2 o 3 más eventos. En Centroamérica y México tenemos un mecanismo que también sale del Pacto Global de Refugio, que es el MIRPS. O sea, hay varios elementos que podemos apostarles en la región, en el continente, en subregiones, y sí queremos hacer esto más intencionado. Así que seguramente vamos a hacer algunas reuniones como para convocarles, para poder unir esfuerzos y poder tener mejor peso con respecto al discurso. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que decía Edgardo, o sea, realmente no, o sea, no diferimos en nada, diría yo, o sea, en nada con respecto a las posiciones, pero los estados sí nos dividen con respecto a quedarse con los que menos de repente mencionaron este tema o con los que mencionaron más el otro. Entonces yo creo que sí vale la pena comunicar, así que nos vamos a ir buscando, pero buenísimo el punto. Muchísimas gracias, Vinicio. Sí, es un buen recordatorio que aunque ahorita este evento está terminando, la puerta continúa abierta para colaboraciones, para intercambiar ideas. Aprovecho para agradecerles no nada más a los panelistas, pero también a todas las personas que se tomaron el tiempo para ser parte de esta conversación, compartir sus aportes, sus ideas. Esperamos poder seguir en comunicación porque sabemos que somos más fuertes juntos y en colaboración. Así que les deseo una tarde muy linda, que puedan descansar y pues la lucha continúa. Muchísimas gracias. Gracias, buen día. Gracias, muchas gracias. Gracias, Muchas adiós. gracias.